Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia en este viernes 17 de abril. Estamos en el viernes previo a el lunes de San Vicente, porque el tiempo sigue, pero sigue de otra manera. Y sigue, como todos ustedes saben, pues como con una especie de decadencia, de lentitud. No sabría describirlo muy bien. Pero hoy tenemos, como siempre, viernes culturales. No nos olvidamos de lo que está ocurriendo, no nos olvidamos de la situación dramática, pero hoy tenemos invitados tradicionales y clásicos de viernes culturales. Don Ricardo Baiveser, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Y don Joaquín Guzmán, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludo bien cordial a quienes están oyendo. Y don Joaquín Guzmán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joseca, y a todos los oyentes. Don Joaquín Guzmán, usted lo veo tranquilo. Lo veo tranquilo, relajado en su casa, y a don Ricardo Baiveser lo veo más tranquilo aún, más feliz, porque esa vegetación nos da a entender que, como tanta gente, que yo digo, qué duro es esto del confinamiento, pero como todo en la vida. Dicen, aquí somos todos iguales, pero unos más que otros. Lo del confinamiento es duro, pero los que estáis en el campo, que hay muchísima gente en casas que viven fuera de ciudad, claro, es una gozada, ¿no? Claro. Hay algunos que tienen la enorme suerte de tener casa con jardín y poder sacar ahí a sus hijos a pasear. Qué maravilla, ¿no? Pero... El otro día escuché una noticia que decía que en Manhattan los millonarios están llegando a alquilar casas con jardín por €1.000.000 al mes. Porque, claro, sí, pero un momento. Este tema, que si quieren lo comentamos, es muy cruel. Yo leí una información que hacía referencia a Manhattan, a Nueva York, y decían, la ciudad se vació literalmente de todas las élites que llegaron a alquilar. Hay compañías de helicópteros como taxis que te llevaban al tradicional sitio de veraneo de Manhattan, que es los Hamptons. Los Hamptons equivale a decir aquí en la Comunidad Valenciana, para que nos pongamos en algo local, se han ido todos los ricos a sitios como Benicàssim, Javea o Moraira. Lo cual he de decir, por cierto, que la mayoría de gente que veranea en esos sitios no se han ido. Muchísimos están en sus casas aquí en Valencia, aunque también pudieran estar en sus casas legalmente de la playa. Pero Manhattan, en una información, también podía ser un poco tendenciosa, decían que se vació de las élites, que como decía Aquino, algunos pagaron hasta 2 millones de euros por alquilar una mansión de aquí a final de año, y que los que quedaban, sobre todo porque trabajaban en los servicios esenciales, eran comunidades afroamericanas, o sea, hispanas o de negros y demás. Y esto lo decían en relación a esa noticia que algunos leerían de que se había hecho una fosa común. No sé si la leísteis, que es cruel y durísimo. Bueno, yo he escuchado una aclaración sobre esa noticia. Cuéntenos, cuéntenos. Que en esa isla, que no recuerdo el nombre, se vienen a enterrar desde ya hace décadas a la gente, que hay mucha, desgraciadamente, que en Nueva York no tiene nadie que recoja el cadáver. Es decir, toda esa gente de alguna manera desarraigada. Expósitos, además. Sí, entonces esa gente, hay una isla cerca de Manhattan, hay muchas islas hacia el mar, y es una isla con pocas, se ve que medio deshabitada, y allí ya se llevan enterrando a la gente desde hace mucho tiempo. Que en este caso, es que ahí ahí había un famoso hospital, ¿sabes? Especialmente para desahuciados, tuberculosos, etcétera, ¿sabes? Que eso se acabó. Pero en ese sitio se sigue reservando para enterrar pues, a gente sin familia o que no son reclamados por nadie o que están sin identificar. Claro. Además que hayan abierto una gran fosa para la cantidad de cadáveres que han tenido que depositar allí, claro. Me imagino que habrán... Claro. Por cierto, por lo que decía, sí, pero por lo que decía Joseca, la guerra de los agermanados en Valencia se produce en una parte importante porque precisamente los aristócratas, cuando había alguna enfermedad o algo así, salían de la ciudad y se iban a sus casas, pues donde fuera, donde tuvieran casas para protegerse. Y entonces dejaban la ciudad en manos simplemente de la gente que la trabajaba aquí. Pero pasadas las enfermedades volvían los aristócratas y reclamaban otra vez sus puestos. Es decir, cuando había que trabajar y tal, huían, y cuando no, revolvían a buscar sus sillones. Y son Vicente Peris y el grupo de los agermanados los que dicen que no y se niegan. Y eso da pie a una de las batallas más cruentas que se ha producido en Valencia, ¿no? Fíjate, pero afortunadamente hay un buen recuerdo. Valencia, una ciudad con solo 4 grandes vías,
una de esas grandes vías se llama de Germanías, ¿no? Al menos hay recuerdo de eso. Sí, la batalla, lo que decías, es a Chermanats, lo vas que lo ha dicho así. Claro. Vamos a apuntar varias cosas que no se nos pase. Siempre estamos intentando recordar a esa barbaridad, esa atrocidad, ese número tan tremendo de fallecidos que, como tantas veces se dice, pero es que no nos cansaremos de repetirlo, son personas con historias, con vidas, con familias, con amigos y muchas cercanas y muchos amigos o amigos de amigos, pero son compañeros, son ciudadanos, merecen todo nuestro cariño y hacemos ese momento, ese minuto de silencio. Y después de este momento de recuerdo, de este momento de cariño, de oración, hay varios aspectos que podíamos comentar y que quiero comentar con vosotros. Justo lo que acabo de hacer, justo ese momento de luto, está reclamando mucha gente que se declare el luto oficial. Yo creo que prácticamente a la semana se podía declarar porque ya había muchos muertos, pero ya se intuía que iba a haber. Igual no se esperaba que fuéramos el líder mundial de muertes por millón de habitantes, ni que la pandemia llegara a tener la virulencia que ha tenido aquí y que también, pues, en parte yo creo que ayudada de manera muy cruel por la mala acción de nuestros líderes políticos. Pero en cualquier caso, como es una realidad constatable, es también, yo creo, relativamente sencillo declarar ese luto oficial que no creo que por ello, desde la mentalidad marketingiana y egoísta del gobierno, quedes mal o pierdas votos. Todo el mundo sabe que hay muchos muertos, incluso todo el mundo, aunque vote al PSOE o a Podemos, sabe que hay muchos más muertos de los que realmente se censan porque es muy difícil controlarlo, por lo que es muy difícil que alguien viera mal o que alguien viera como una muestra, diríamos, negativa de cobardía, que el propio gobierno dijera luto oficial, oficialísimo, con banderas a media asta y lo que haga falta. Que otros hasta podrían decir, ay, se hacen lo de... Intentan dar pena, ¿no? Le golpe el pecho, pero por lo menos sería una señal de respeto. Hoy en las provincias ha salido, el Consell declara luto oficial en la Comunitat el domingo 19 por los fallecidos por el coronavirus. Las banderas ondearán a media asta y habrá 3 minutos de silencio a las 12 que los ciudadanos podrán guardar desde sus balcones. Uno, me suena que solo es el domingo, creo que podríamos estar de luto si hace falta hasta final de año y no pasa nada. Y dos, ¿no parece un poco triste que esto también tenga que ir por barrios? Que aquí el Consell lo declara y decimos, uy, qué bien, fenomenal, pero no puede ser en toda España que hasta en esto sea de, ya lo dirá cada comunidad autónoma, ya decidirá cada uno si quiere estar de luto o quiere estar de carnaval. Es un poco, no sé, un poco absurdo, ¿no? Pues ahora se está viendo cómo este país, cuando pase todo esto, tendremos que replantear algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo tengo que decir que las banderas de las Torres de Serranos, que las puedo ver desde mi casa, están a media asta desde prácticamente el primer día, ¿eh? O sea, yo no recuerdo un día que estuvieran hasta el tope de mástil. Yo siempre las he visto a media asta desde el primer momento. Bueno, pues habrá que replantearse muchas cosas, ¿no? Es decir, aquí estamos haciendo una especie de lista de la compra de cuando acabe todo esto, de cosas a revisar. Una de ellas es la gestión sanitaria. ¿Hasta qué punto tendremos que plantearnos una recentralización de ciertas cuestiones, como, pues, por ejemplo, el aprovisionamiento? Claro, España se ha de aprovisionar. Me comentaban el otro día que Finlandia no ha tenido ningún problema de aprovisionamiento porque desde la Segunda Guerra Mundial tienen unos inmensos almacenes en los que guardan, bueno, no sé si conocen ustedes lo que son los preparacionistas. ¿Conocen quiénes son esta gente? Hombre, los preparacionistas... No. Que es un nombre muy simpático, es gente que siempre ha creído, lo digo brevemente para que lo explique Quino, en lo mítico, que lo hemos visto un poco en la tele, va a haber un ataque nuclear. Y yo tengo en casa un sótano con una habitación del pánico. Es para que vean el mítico vídeo, un segundo, Joaquín, el mítico vídeo de Bill Gates, que ahora sale en todos los sitios, de 2015, explicando que vendría una pandemia global en una TED, en una charla TED. Cuando sale Bill Gates al escenario, es muy rápido. Cuando vemos un vídeo, enseguida perdemos a veces unos segundos. Es normal. Lo empiezas a ver, estás hablando. En el instante que sale, lleva un bidón enorme. Cuando digo enorme es más alto que él. En una carretilla como un repartidor.
pero no es un bidón de cerveza ni de gasolina. Es un bidón redondo verde grande. Y es un bidón que lleva varias señales y él explica, estos son los bidones donde, podríamos decir, los preparacionistas de los que ahora nos hablará Joaquín Guzmán, metían dentro todos los alimentos, se supone, para sobrevivir 1, 2 o 3 meses en una habitación del pánico en caso de un ataque nuclear, es la cosa como más extrema, o de un ataque en el que no se pudiera salir. Y en ese bidón él dice, esto es lo que de pequeño nos daba miedo. Y entonces ahí empieza a enlazar y explica, hoy en día no es esto, es una pandemia. Pues los preparacionistas, bueno, son gente, exacto, que están esperando, bueno, no están esperando que ocurra, pero ellos tienen una especie de obsesión, podríamos llamarle como una especie de obsesión, aunque claro, a veces los acontecimientos pues les acaban dando la razón. Ahora deben estar pues haciendo uso de todas esas en Estados Unidos, sobre todo donde hay una mayor cantidad de miembros de estos, porque son un poco, no diría yo que una secta, pero entre ellos además se relacionan. Sí, es una forma de vida. Yo me lo de ver la vida, sí. Debe ser impresionante lo que deben. Bueno, pues Finlandia es un país que ha ejercido un poco de preparacionista, puesto que tenía desde la Segunda Guerra Mundial una cantidad de aprovisionamiento de material que aquí ahora estamos echando tanto en falta, y que, bueno, de alguna manera tendremos que pensar que este país, en algunas cosas, volviendo a lo que comentaba usted, lo que planteaba usted sobre el planteamiento sobre, bueno, aquí cada uno ha ido por su lado en cuanto a las comunidades autónomas, luego hay luego las decisiones del gobierno central, pues habrá que pensarse en temas, por ejemplo, sanitarios, si tenemos que volver a recentralizar algunas competencias. O incluso creo que también la Unión Europea se planteará muy seriamente si en un futuro, cuando se vuelva a producir algo así, que parece ser que los expertos dicen que se podría producir perfectamente, si las políticas tendrán que ser casi globales, o al menos políticas a nivel Unión Europea. Entonces, claro, sí es un poco triste lo que usted dice, que el tema de este duelo no vayamos todos juntos y entonces hayan comunidades autónomas que establezcan un día de duelo, en este caso el domingo, y otras que no lo establezcan, y otras que piensen que se ha de tomar a nivel nacional. Pues sí, es muy triste. Y el tema y con eso podemos enlazar con el tema de la educación. Parece ser que hay comunidades autónomas que van a adoptar unas decisiones. Está viendo ahí una cantidad de cambios. Ricardo Viveser, deja así el aparato porque se le ve bien, si no antes le veíamos de lado. Y así se le graba en la misma calidad. Vamos a poner sobre la mesa tema, haremos una pausa publicidad, pero ¿vamos a tener calle, don Ricardo? Por supuesto que sí, y a una calle creo que muy interesante. ¿Vamos a tener algún comentario por parte de ambos de lo que va a ocurrir el lunes o lo que celebramos el lunes aunque estemos en casa, que es San Vicente Ferrer? Sí, pero San Vicente Ferrer es solo de cruz a cruz, ¿eh? Sí, pero no de San Vicente, lo que se celebran, lo podemos comentar. Claro. Por supuesto. Claro. El otro día escribía yo en mi columna de Valencia Plaza un tema que además la idea me la proporcionó mi hermano, porque también estuvo leyendo información que a algunos amigos les ha gustado, otros me han dicho, no tenía ni idea, pero no sé si conocíais esa historia que tiene una trascendencia cultural espectacular de el año sin verano, ese 1816. Sí. Bueno, sí, lo leí en Valencia Plaza. Pero ¿ya habéis leído alguna información? Porque yo ahí lo nombraba de pasada. Podría añadir una anécdota. Pues ahora luego, antes de... Luego vamos a hacer una pausa publicidad y luego nos extenderemos, porque pasaron muchas cosas. Si quiere poner una anécdota concreta, don Joaquín Guzmán, adelante. Don Joaquín Guzmán. Bueno, simplemente que alguien recuerde cómo son los cuadros de Turner, esos atardeceres rojizos. Sí. Con los barcos, en los puertos ingleses. Los expertos dicen que esa tendencia a enrojecer, ¿no? y a esos anaranjados son enrojecer pues esos cielos, son porque muy posiblemente esos atardeceres tuvieron un color especialmente anaranjado, rojizo, y que atrajo tanto Se le corta, ha tenido un problema de sonido. A ver, hemos tenido un problema de cobertura. ¿Esos atardeceres rojizos de Turner? Atardeceres tan característicos y tan famosos de los cuadros de Turner,
Sí. Son los especialistas, los han atribuido, porque esa obsesión, ¿no?, de hacer tantos paisajes, tantos atardeceres, eso, los atribuyen los especialistas en que en el cielo, en los cielos que la erupción del volcán produjo durante esos años, especialmente rojizos, especialmente anaranjados, y de los que Turner se hizo eco en sus maravillosos cuadros. Es decir, que de no haber acontecido aquella catástrofe, entre comillas, aquella erupción volcánica que influyó en todo el mundo, o sea, climatológicamente, y en cuanto a una enorme nube de cenizas que permaneció, ¿no?, flotando durante mucho tiempo. Sí. Esos atardeceres tan típicos de Turner. Ay, cómo le gusta a usted, ya sé, casi se ha adelantado y ya casi ha explicado parte de ese misterio, pero ahora luego analizaremos ese 1816, ese año sin verano, hablaremos de calles. Por supuesto, si quieren recomendar cualquier libro, historia, aventura, igual nos permitimos hasta leer un poco de poesía. Yo utilizaba en ese artículo también parte de esta poesía que ya tiene un título que, oye, solo por el respeto y pensar en todos los que están, Dios quiera que en su gloria, muchos de los que se han ido de esta manera tan triste, tan cruel, tan dura, esta poesía que además enseño, titulada Retrato de ausentes, de Jaime Siles, y de ese poemario suyo que lleva por título Un yo sin mí. Antes de ir a publicidad, sí que quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo, porque hay muchos oyentes, hay mucha gente buena que nos sigue, pero saben que a mí siempre me hace especial ilusión la gente joven que se incorpora, la gente joven que hoy es la tarde a través de la web es radiovalencia.es, y de manera destacada cuando no están en suelo patrio. Y en estos momentos tan difíciles hay jóvenes que no están en suelo patrio y que nos siguen escuchando y nos siguen apoyando. Desde aquí quiero mandar un fortísimo abrazo a Curro Pitarch, a Andrés, a Juanjo, a Jaime y a Ramón, que son esos jóvenes profesionales, esos jóvenes valientes y patriotas que están viviendo en concreto en Londres, un lugar también difícil, la capital del Reino Unido, en esta crisis, y que están allí, alejados de sus familias, pero que escuchan Es la tarde en Valencia, y que desde aquí quiero tener pues ese cariñoso saludo hacia ellos y hacia todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, que están, como es lógico, en una situación especialmente complicada. Con José Antonio Nebot en la realización, que edita este audio para que de 7 a 8, de lunes a viernes, estemos aquí en Es la tarde en Valencia, en Es Radio Valencia, en el 90.5 y también a través de nuestra web www.esradiovalencia.es. Hacemos una breve pausa y seguimos hoy con Ricardo Beibeser y con Joaquín Guzmán. Sean ustedes bienvenidos. Y tras estos consejos publicitarios, seguimos y tenemos varios temas. ¿Quieren que sigamos enlazando con lo último que hemos dejado sobre ese 1816? Porque tiene su curiosidad, tiene su punto. Fue un año que el volcán Tambora en Indonesia estalló violentamente, hubo una grandísima erupción a principios de abril y dicen que se llegó a escuchar a más de 1000 kilómetros de distancia. Algunos pensaban que incluso podía ser un ataque. Entonces generó como toda esa gran columna de humo y de ceniza que superó los 40 kilómetros de altura, que dicen que es el cuádruple de la altura a la que vuela un avión comercial, o sea, el cuádruple. Y por ello la ceniza bloqueó la luz solar en 600 kilómetros a la redonda, y en el mar se formaron islas flotantes de piedra pómez de hasta 5 kilómetros. Dicen que es la mayor erupción de la era moderna, atención, 8 veces más potentes que la que a muchos pueden estar pensando, la famosa ola histórica del Vesubio que arrasó Pompeya y provocó más de 70.000 muertes. Esta información, no sé si la conocíais, Ricardo Oquino, pero está publicada en medios, pero es interesante, ¿no? Tiene una mezcla, da miedo pensarlo, pero también genera como curiosidad, inquietud, una situación épica, ¿no? A mí lo que primero que se me ocurre pensar es cómo se produce cíclicamente una calamidad cada siglo, exactamente cada siglo. 1816, esta, 1920, la otra fiebre, y ahora 1918, la otra, y 1918, y ahora 2020, es decir, 16, 18 y 20, cada 2 años y un siglo exacto, una catástrofe. Es cierto, pero además casi exacto, prácticamente cada siglo. Sí, cada siglo, uno en el año 16, otro en el año 18 y otro en el año 20. O sea,
de un siglo más 2 años. Bueno, Kino estaba hablando de esos paisajes de Turman, ¿no? ¿Era, don Joaquín? De Turner, sí. De Turner, pero el último pintor inglés, Turner, que bueno, en cuanto uno escriba el nombre de Turner y le da imágenes en Google, verá como todos los cuadros que aparecen tienen un color anaranjado. O sea, es que es así. Es decir, entonces, se ve que muchos de esos atardeceres que tanto nos gustan, ¿no? En las que el cielo se torna rojizo, anaranjado. ¿De qué venía? ¿De qué venía ese color? Dígalo. Venía de las cenizas que permanecieron bueno, yo no soy experto, pero eran una mezcla de ceniza, de humo que permaneció. ¿Sabe de qué venía? ¿Sabe? ¿Se lo concreto, ese color rojizo? Del azufre volcánico. Del azufre. Fíjense, Kino habla de J.M.W. Turner, habla de ese gran pintor, pero le queremos dar un poco de belleza. Hemos dicho al empezar que Ricardo Viveser ahora está en un lugar cerrado, lo cual nos congratula porque parece una persona normal, pero hace un rato, sin ánimo de intentar ser la famosísima y la maravillosa Isabel Preisler, pero nos ha dicho, yo estoy en mi jardín, aquí hay árboles, naturaleza. Es decir, no salió a la calle. Joseca, perdón que te interrumpa. He hecho una ironía porque el señor Iglesias, vicepresidente del gobierno, ha dicho la frase que yo había dicho. Ha dicho, yo tengo la suerte de tener una casa con jardín donde pasear a los niños, pero hay otros que viven en casas de 60, 70 metros. Y yo he querido tomar una cita tan importante y hacerme la propia. Efectivamente. Que no será la casa en la que vive el jardín. La frase está mi frase estaba entrecomillada. Sí, que digo, no es el vicepresidente el que vive en 60 metros cuadrados, justamente. No estaría mal que el resto de su vida lo pasara, pero en los 5 o 10 metros cuadrados que tenga una celda, pero esperemos que eso algún día llegue. Ahora les iba a inspirar, porque fíjense... No sea usted exagerado. Con lo que, bueno, sería posiblemente, yo creo, un mínimo castigo para la cantidad de muertes que provoca su acción o inacción. Pero fíjense si es curioso, en medio de ese desastre, el verano, dicen que fue un verano de frío, de temperaturas bajas. El cielo suizo estaba completamente nublado y Lord Byron estaba en una mansión que lleva por nombre Villa Diodati junto al lago Lehmann, en Suiza. Entonces explicaban que como hacía mal tiempo y tenían que estar en casa, se inventaban historias de terror. Y entre los invitados, fíjense ahora juntar en una casa, como estamos haciendo este programa, a un grupo de personalidades del mundo de la cultura, de diferentes ámbitos, que tuvieran que ponerse a hablar y a debatir. Y entonces dicen que estaba Marie Godwin, nombre de soltera de Marie Shelley, y John Polidori. Y con esos relatos dicen que crearon el germen de los personajes Frankenstein y el vampiro en el que se basó Drácula de Bram Stoker. ¿Esa historia la conocían? Esa parte que le da una carga como de la creatividad dentro de la tragedia. Sí, que estaban los tres allí juntos. Y que crearon además de ahí esa novela. Sí, claro. Y, bueno, usted la conocía, pero posiblemente muchos de nuestros oyentes no, lo dicen como de hombre, de toda la vida. No, yo conocía el hecho de que allí juntos pergeñaron ese personaje. Y ese año se estrenó además El Barbero de Sevilla, por ejemplo. Bueno, pues aún hay más de ese año. Don Ricardo Viveser, ¿nos oye bien? No, hemos perdido su señal, su sonido, pero no pasa nada. Pues aún hay más, don Joaquín Guzmán, que me parece precioso. Dicen que... No, pero os he perdido. Ahora lo oímos, Ricardo. ¿Vuelve? No pasa nada. Cuando pueda vuelve y si no, le recupero en la llamada después, no se preocupe. Bueno, pues ese verano, don Joaquín Guzmán, con brillantez, porque además lo explican con brillantez, también consiguieron crear, después del verano en el invierno, uno de los villancicos más importantes de la historia. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? ¿De paz? Noche de paz, efectivamente. Noche de paz, efectivamente fue Noche de paz y me parece fascinante. Dicen, el frío verano pasó y llegó un muy frío invierno. En una pequeña localidad austríaca, el órgano de la iglesia quedó inutilizado por las bajas temperaturas y el párroco encargó a un amigo que compusiera un villancico que no necesitara el acompañamiento de ese instrumento. El compositor creó uno de los temas navideños más célebres del mundo.
Noche de Paz. ¿No le parece fascinante que todo eso ocurriera justamente en esa época que podrías decir, mucha gente está en casa y de la misma manera que intentan activar la creatividad, por un lado, también están como tristes, cabreados, parece que a uno no le salen las cosas, ¿no? Pero piense usted que el hecho de estar en casa confinado o no, porque también hay muchos países que por su forma de vida la gente permanece mucho en sus casas, genera un tipo de aficiones, ¿no? Y en el caso del arte, genera una cantidad de arte enorme. No es casualidad que, por ejemplo, en los Países Bajos, en Bélgica, se generara en el siglo XVII pues un tipo de arte, de interiores, de alguna manera costumbrista, que es toda esa pintura holandesa tan maravillosa, y que sean en esos países donde se ha generado una cantidad de coleccionismo de arte muy importante. Pues ¿por qué? Pues porque al final, al fin y al cabo, la gente permanece en sus casas y quiere, bueno, pues en este caso, pues por cuestiones climatológicas, ¿no? Y que al final crean una forma de vivir, ¿no? Entonces, claro, la gente permanece en sus casas y lo que quiere, pues, es rodearse de un ambiente acogedor, empieza pues a ser consciente de sus muros, ¿no? Efectivamente. Don Ricardo, ¿estamos de nuevo? Sí, estoy de vuelta. Perfecto, sí. No se preocupe, a veces es mejor cortar y volver a llamar. Analizábamos con Joaquín y Joaquín, como siempre, tiene una percepción de la vida que a mí me sigue fascinando, es una mente brillante que a más de sabiduría acumula, yo creo, unos razonamientos. Claro, yo le digo, se creó, estaba comentando, es una noticia que además publicamos en nuestro Twitter y salió en la revista muy interesante, pero explicaban muy bien todo lo que ocurrió en ese año y en ese invierno. Y explican que crearon el villancico Noche de Paz porque un órgano había quedado congelado y un párroco dijo, hay que hacer alguna música que no requiera de órgano. Claro, yo digo, dentro de esa tragedia, cuando uno está como mal, también surge la creatividad y la inspiración. Y don Joaquín Guzmán razonaba, yo creo, de manera muy acertada. Claro, hay países donde tampoco se hace tanta vida en calle y donde uno está en los muros de su casa y también desarrolla aficiones, desarrolla hobbies y es creativo. No es esta sensación que ahora tenemos un poco de, a veces, no digo todos, y esperemos cuantos menos, porque no es lo más positivo. ¡Qué horror! ¿Cuándo acabará esto? ¡Qué pesadez! Siempre en casa, ¿no? Hombre, quiero pensar, creo que debe estar ocurriendo así, que ahora mismo se deben estar componiendo grandes canciones y se deben estar escribiendo libros y guiones de películas muy interesantes, estoy seguro. Porque, sí, bueno, claro. De todas maneras, te diré una cosa. Una vez en un congreso en Finlandia, que lo has citado tú antes, en Helsinki, una ciudad bastante feucha, pero vamos, estando en Helsinki, me llamó la atención que prácticamente nadie salía de casa para nada. Es decir, el hecho de salir a una cena, a una comida y tal, es una cosa muy extraordinaria. Pero claro, es que el frío que hace es tan enorme, en algunos, allí hay muchas noches blancas, es decir, y noches negras, es decir, que duran 22 horas el día o la noche dura 18 o 15 horas, ¿no? Claro, y eso crea desde luego una personalidad que duda cabe, ¿eh? Incluso para salir a la compra. La compra por teléfono ya me sorprendió que era una cosa muy usual. Estoy hablando antes incluso de estos medios. La compra simplemente telefónica, era una cosa muy usual. Por cierto, ya que ha dicho ahora eso, hace un par de semanas, y lo comento, entrevistamos aquí al director de Comunicación y Relaciones Externas de Marketing del Corte Inglés, Comunidad Valenciana, y explicó que ellos seguían distribuyendo. Por un lado, compra, tienen los supermercados abiertos, pero por otro lado, cualquier producto online, que uno lo compra, que eso además llega antes porque, claro, no hay tanta demanda, pero bueno, no hay que volverse locos. El que necesita desde una tele que se estropea a una lavadora, ahora más que nunca además dice, hombre, estoy en casa y lo quiero tener todo bien. Y este recuerdo lo hacía porque yo el otro día estuve comprando el Corte Inglés y espectacular. Y digo por qué. Las medidas además de higiene y seguridad son impecables. Uno llega con mascarilla, con guantes, pero allí le para un seguridad y le dice, lávese las manos. Y tienen colocado ya un dispositivo con jabón, además un jabón muy rápido que se seca, y aunque uno vaya con guantes, el propio guante se lo lava. No es que haya que quitarse el guante, entiéndase, pero uno se lava el guante y ya entra al supermercado con la mano que puede venir a tocar o de abrir un pomo o lo que sea, más limpio. Y luego, como tienen cajas ya, como en algunas otras grandes cadenas, de cobro automático, puede uno ni tener que hablar o dar con cajera, ni que las cajas y lo que compres pase por más manos. Uno solo
se va facturando todo, paga luego con tarjeta o con un dispositivo electrónico, que hoy en día en los móviles también va la tarjeta, y se carga lo mismo que ha comprado y se lo lleva, prácticamente, sin más contacto. La verdad es que tienen un servicio espectacular. Don Ricardo Ibeser, para que no se nos vaya el santo al cielo, nos vamos a recorrer Valencia y ahora más que nunca la tenemos que recorrer virtualmente porque la mayoría pues no debemos recorrerla físicamente, pero virtualmente. Vamos a ver si... Hoy la entrada de calles ni doy paso porque sé que no va a haber tiempo porque no voy a... El programa ya estamos casi en directo en la hora, entonces me da pánico y no quiero darle más trabajo al control técnico que lo pueda editar, pero nos vamos con esa canción de Mis calles llevan a... Sí, sí. Bueno, yo quería hablar hoy de una calle muy curiosa, el nombre de calle muy curioso, que es el de Eugenia Viñes. Eugenia Viñes en la playa. Claro, uno se pregunta a veces, bueno, pero esta señora, ¿verdad? ¿Cómo que tiene una calle tan importante? Bueno, totalmente. Vamos a ver, pues la cosa curiosa es su padre, don Vicente Viñes. Este era un hombre del Cabañal, era fundador de varias empresas, entre ellas una muy conocida, La Protectora, que es una aseguradora, ¿no? Tuvo varias empresas. Pero ¿dónde hizo dinero este hombre, este Vicente Viñes? Ahora diré por qué voy a Eugenia Viñes. Estamos ahora con su padre, Vicente. Pues este hombre era propietario de una manada de bueyes, el que los alquilaba para meter las barcas a la arena, las llamadas parejas. Entonces, sus bueyes los llevaba hasta allí, tiraban de las parejas, o sea, de las barcas llegaban hasta la arena, le pagaban lo que valiera y se iba otro. Y esa era una de las cosas que tenía. También era prestamista. Don Vicente, dicen que una cosa bastante razonable, un interés razonable, pero vamos, hizo mucho dinero con sus empresas, principalmente con los bueyes, luego con sus empresas y luego con los préstamos que hizo y tal. Pero lo que no se sabía en casa es que el verdadero acceso de dinero le llegaba de la compra y venta de esclavos. Cuando su hija Eugenia Viñes nació en 1860 y murió al primer cuarto del siglo XX, en 1923 murió. Por cierto, una muerte horrible, una enfermedad muy larga, bueno, una cosa penosa. El caso es que Eugenia Viñes era una muy buena chica, una señora muy cabal y una persona muy creyente, muy recta moralmente. El caso es que ella, claro, se crió con su padre hasta que un día le explicaron, si tu padre ese dinero que tenéis lo tiene a base de comprar y vender esclavos, aparte de lo de los bueyes. ¿Perdón? No te lo he oído. No, oído, se me llega cortado, lo siento. Bueno, el caso es que pero vamos, donde hizo el verdadero dinero fue con los esclavos. A ver, un momento, perdón, Ricardo. Sí. A ver si Quino ahora puede entrar. Quino, ¿se le oye? A ver, ¿qué quería comentar? Ella estaba preguntándole a Ricardo si esa compra-venta de esclavos se llevaba a cabo fuera de España, porque... ¿O era en España? Fuera y dentro. Mira, te he de decir una cosa. En el diario de Valencia, que la habrás tenido tú en las manos seguro porque es tamaño cuarto, hablo del periódico, seguro que por tus manos ha pasado, porque hay alguna colección que, por ejemplo, la que tenía Planelles compró el de Monerris, el de Alicante, ¿no? Pues Planelles, que era un historiador del periodismo, encontró una colección del diario de Valencia enfrente del Palau de la Generalitat. Había ahí una casa que se estaba vaciando porque casi la iban a derribar, y él se acercó y veía algunos muebles, entró y se encontró encuadernada una colección en Monerris Planelles. Bueno, y hay varias colecciones del Diario de Valencia. Bueno, en esta colección del Diario de Valencia hay anuncios de compra y venta de esclavos en Valencia, lícita, ¿eh? Wow. En el Diario de Valencia, es decir, en el tránsito del 19 al 20. O sea que aún había eso. De todas maneras, claro, se hacía donde se hacía, porque ya había grandes medidas en contra de eso, que no era ilícito, que no era ilícito. Pero el caso es que esta mujer, Eugenia Viñes, cuando supo ya, como adulta, como tal, el origen de parte del dinero de su padre, fue a ver a su confesor y le preguntó qué se hacía en esta situación como esta. Y dice, creo que debes limpiar sagradamente este dinero, debes limpiarlo. Y entonces se le ocurrió crear el asilo
de Nuestra Señora del Carmen frente al Mediterráneo. Un asilo, un magnífico asilo, unas instalaciones magníficas que lo dio a la congregación hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús, que eran unas monjas, unas hermanas de la Orden de San Juan de Dios. Y entonces habló con ellas, preparó cómo debía ser este asilo y en 1916, es decir, muerto don Vicente, heredado el dinero Eugenio Viñes, cogió ese dinero entero porque además don Vicente también tenía casas, tenía algunos campos, había hecho un gran capital. ¿Qué hizo entonces? Empezó a hacer las obras en 1916 y duraron las obras 3 años. El asilo, por cierto, se dedicó exclusivamente para niñas huérfanas pobres, para las personas con deficiencias físicas, por ejemplo, el raquitismo, que era muy frecuente, y también para las escrufulosas. Las escrufulosas, los escrúfulos es unos bultos que salen en el cuello y tal, que tienen un origen tuberculoso. Bueno, el caso es que ella, todo el dinero prácticamente que heredó de su padre, lo limpió por sugerencia de su confesor, haciendo y dedicándolo a la Congregación Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús para crear allí el asilo de Nuestra Señora del Carmen, que sigue allí, ese asilo. Y en esa calle donde está el asilo es la calle que ahora se llama Eugenio Viñes. Y esa es la razón. La historia es un poco enrevesada, pero es muy bonita y está muy bien cómo la has enlazado todo para entender, ¿no? Para llegar a por qué una calle, por qué en esa ubicación tan cerca del mar, ¿no? Está muy bien. Además, es que Eugenia Viñes se hizo querer mucho, no solamente porque hizo el asilo, sino también con el dinero hizo cuantas obras pudo, estuvo recorriendo el Cabañal, porque fíjate que elige para hacer el asilo el límite entre el Cabañal y la Malvarrosa. Si uno entra en el hospital, en el asilo de Nuestra Señora del Carmen, por una puerta entra por el Cabañal y sale por la Malvarrosa. Y lo hizo adrede. En aquel territorio era suyo. Bueno, el caso es que también cuidó muchísima gente de allí, que hizo muchísimos limosneos. Bueno, finalmente, conclusión, que tomó y cogió una enfermedad muy seria y murió. Y en su entierro acudió todo el Cabañal. Estaba aquello lleno, parecía que se ha muerto Blasco Ibáñez, de la gente, la cariñosa que fue con ella, y porque, claro, la gente conocía esta historia que yo acabo de contar. Y esta es doña querida Eugenia Viñes. Algunos apuntes que quiero hacer. En primer lugar, ahora mismo no hay imagen de Ricardo Viveser y se le ha oído perfectamente. Así que no sé si es casualidad, pero ha sido fantástico. La conexión ha sido impecable. Segundo, como grabamos la videollamada, esto se emite en Es la Tarde en Valencia, en Es Radio, y la gente oye el audio. Pero esta grabación, que se queda un vídeo, la subimos a nuestro canal de YouTube. Y hay gente que a veces, evidentemente, no es la difusión principal, porque un programa de radio lo pueden oír en Spotify, en Apple Podcast, los que tienen dispositivos Apple, ese icono morado que pone podcast, y en iVoox, esa aplicación de audios que es IVOOX, gratuita. Es descargarse la app, no hay ni que tener un perfil creado ni nada para buscar Es la Tarde en Valencia o Es la Mañana de Federico o cualquier programa de radio, todos los programas están subidos ahí. Pero los que quieren verlo en YouTube, si ven como ahora los dos la imagen, también enriquece. Lo decía porque en un momento Joaquín Guzmán ahora no intervenía, pero se ha levantado, no pasa nada, pero yo les digo, intentemos como mantener como si estuviéramos un poco en la tele, perdonen la comparación, aunque no sea la tele, el estar, y si uno tiene un momento que hacer un ruido, creo que cada uno podemos siempre, en cuanto a la tecnología, silenciar el micro y habla o algo, aunque esté en el sitio. Hay algo que yo les quería comentar que hace tiempo me contó Paco Pérez Puche y me hizo gracia, por lo de antes del arte, de las familias, lo que ha comentado Kino también, que hemos comentado lo que ocurría en Manhattan, de las epidemias y demás. Si no recuerdo mal la historia, hay muchos retratos, creo, corríjanme porque puedo hablar y decir alguna barbaridad, hechos por Ignacio Pinazo, de la burguesía valenciana y de personajes. Sí, claro. Y uno de ellos es de una familia que a priori a mucha gente no le sonará, porque además con el apellido original en castellano suena menos. Cuando lo dices en valenciano y cuando le dices a la gente dónde era la casa de esa familia, entonces muchos de los que nos oyen dicen, hombre, yo he cenado allí. Pero lo pintó en una época que hubo cólera, creo, y esa familia se fue a su villa, a su residencia en Bétera, y ahí Pinazo les pintó el retrato. ¿A quién? A los Xamandreu, ahora rebautizados en Xamandreu, que es esa masía Xamandreu, que muchos conocen, que está pegadita a la AP7, a la altura de Bétera, Rocafort y toda esa zona, y con muchas palmeras, una entrada muy larga. Y me lo contaba que una vez fue Paco Pérez Puche o alguien, no sé si fue el propio Ignacio Pinazo, nieto, el que fue director del Museo de Bellas Artes, que dijo, lo pintó en una época que toda la familia por el cólera se vino aquí a la casa de campo. Joaquín Guzmán, adelante. Claro, esos cuadros yo los he visto
recientemente en la casa, en la vivienda donde están. Tanto de él como de ella. Son unos cuadros muy grandes, sí, que aparecen rodeados todos de flores. Son unos cuadros muy preciosistas, muy, digamos, de un estilo muy modernista. Y creo que se los pintó Pinazo en agradecimiento, creo, si no recuerdo mal, ¿no? Por sí, porque acogerle. efectivamente, ese dato ahora no lo recordaba. Acogieron a Pinazo en ese momento de cólera. ¿Han percibido, por ejemplo, enlazado con lo que hablamos al empezar de Manhattan, cómo es la sociedad valenciana? Y hay gente que tiene casas y casas buenas, pero muchísima de esa gente está también en sus casas de la ciudad y no se ha ido. Es decir, yo he percibido como un ambiente, ya no diré solidario, pero lo que hablamos de ese equilibrio, que no se encuentra tan una diferencia tan brutal, aunque haya gente, por supuesto, que va a tener casas más grandes en ricos y pobres, por decirlo si existe. Es decir, que hay una gran clase media real con un comportamiento social parecido, equilibrado y razonable, igual que habrá mucha gente en chalés o en adosados que no hace falta que sean los dueños de Inditex ni de Mercadona, pero tienen un chaletito, un adosado, con un pequeño jardín donde encima dices, oye, tienen libertad, porque mucha gente hoy en día lo comparte, sobre todo en redes sociales, y aunque no sean grandes fortunas, quiero decir, percibo que sí que se ha construido, hay que reconocer, en este sistema, en esta democracia, en esta economía de mercado que a veces tantas dudas nos genera, sí que se ha construido una clase media, media, no diré alta, alta, pero media bien, o sea, con unas calidades más que razonables, ¿no? ¿No creen? Eso existía, pero está dejando de existir. Es decir, Existía. Yo iba a decir lo mismo, ¿Ya pero cuándo? ¿A qué se refiere? ¿Hace 10 años o hace 50? no, y hace no, hace 50. 10 años. ¿Y ahora no? No. Yo creo que está dejando cada vez, si cada vez son menos. Porque, entre otras cosas, desde las tres últimas crisis las ha pagado únicamente las clases medias. Únicamente, porque los demás son por iniciativa y tal. Por cierto, ahora que estoy con. Quisiera comentar una cosa. Antes de que acabe el programa, la Generalitat Valenciana, la Consejería de Cultura, ha iniciado un programa llamado Reactivem. Reactivem ha sido 1.000.000 de euros, 976.000, creo recordar, euros, para comprar obras de arte y para comprar libros, para reactivar el sector cultural. Un momento, Sí, Joaquín, que acabe el análisis, Ricardo. No, pero un momento, que acabe el análisis, Ricardo, y luego hacer la alegación. Espera, a ver qué dice, dime. En ese plan, ya lo he manifestado públicamente, es un plan que discrimina parte del arte. O sea, cuando se dice comprar arte, no, comprar arte contemporáneo. Porque arte del siglo XX, arte del siglo XIX, o sea, arte antiguo no se va a comprar con ese plan. Y yo ya lo he manifestado. Es decir, es un plan, bueno, que está vinculado a la compra de arte contemporáneo a galerías valencianas de arte contemporáneo. Pero no, por ejemplo, a galerías que nos dedicamos a otro tipo de arte. Perdona, tienes razón, pero sin embargo, yo iba a ir ahí, pero por otro camino. Primera, en cuanto a libros, dicen en principio que iba a ser el 50% para valenciano y el 50% para castellano, libros en castellano. Y yo lo que digo es, los libros en valenciano es el 7% de la producción y los libros en castellano 93%. Claro. O sea, el 50% no es justo, es injusto. O sea, estoy hablando por el esfuerzo editor y el esfuerzo creador, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y en cuanto al arte contemporáneo, tienes toda la razón, pero fíjate, sin ir arte antiguo, porque comprendo que el plan está para ayudar a los autores y los creadores vivos en este momento para que tengan una ayuda, pero es que solamente tú mira quién es el comité que crea y yo ya sé exactamente qué arte van a comprar y quiénes van a quedar absolutamente excluidos. ¿Quiénes van a tocar totalmente excluidos y quiénes van a quedar dentro? Es decir, si en cuanto al libro me parece que no es justo ese 50-50, no es justo. En cuanto al arte contemporáneo tampoco es justo la elección, porque es solamente en una dirección. El comité que tiene que elegir es el señor Pérez Pont, el señor Román de la Calle, la señora presidenta de la Asociación de Críticos, bueno, el grupo que conocemos perfectamente su estética. Y yo creo que una administración no debe tener una estética. Es decir, bastaría con que sean autores valencianos para que se les apoye y no una única y unidimensional estética. Eso es lo que quería decir. Quería decir algo que a lo mejor no debería decir, pero bueno, yo he contado conmigo. Piénselo, pues una cosa, Joaquín Guzmán, haga el clásico esto que dicen, cuando uno va a decir algo así tal, cuenta hasta 3. Nos quedan 6 minutos de programa. A ver si pero siga, a ver, señor Guzmán, que estaba muy interesado. Con
conmigo se ha puesto en contacto sin que yo haya movido nada. Acérquese más al micro, perdón, para que se oiga mejor, para que se oiga más potente el sonido. Conmigo se ha puesto en contacto una persona que no tiene nada que ver con esta adquisición de una institución, de una institución pública valenciana, muy importante, concretamente del ayuntamiento de nuestra ciudad. Y se ha puesto, o sea, me ha dicho, mira, Joaquín, estamos muy preocupados por la situación, por vosotros, no solo por las galerías de arte contemporáneo, sino también por los anticuarios, ¿no? Porque también vendéis cultura, aunque no sea la cultura de nuestro tiempo, pero la cultura de otros tiempos también. Entonces, bueno, me ha sugerido una serie de cosas y yo le he dado mi opinión al respecto. Y yo, desde aquí, bueno, en su día ya daré su nombre y tal, pero se lo agradezco mucho, porque han tenido muchas sensibilidades del ayuntamiento, ¿vale? Yo creo que esto de adquisiciones en plan, vamos a dedicarle ahora pues 1 millón de euros, no lo acabo yo de ver, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que por supuesto hay que ayudar a las galerías de arte contemporáneo, porque además las galerías de arte contemporáneo dan personalidad, junto con los anticuarios, junto a otra serie de comercios, dan personalidad a la ciudad, dan relevancia al comercio cultural, es decir, nuestros centros históricos sobre todo, aunque también hay en otros barrios, sin este tipo de galerías de arte contemporáneo, sin estos anticuarios, sin estas librerías, tanto de libro antiguo como libro moderno, los centros históricos van a ser todos iguales en todo el mundo y sin embargo esos comercios les dan personalidad y yo lo que he manifestado que esas adquisiciones no sé si tienen mucho sentido. Yo creo que claro que se ha de adquirir arte tanto antiguo como moderno como tal, pero conforme a lo largo del año, conforme uno entienda que una obra es interesante o no es interesante. Ahora hacer una compra masiva no acabo de verlo claro, pero sobre todo lo que tienen que hacer las administraciones es apoyarnos en cuanto a la puesta en valor, es decir, en cuanto a la difusión de lo que hacemos nosotros, de lo que hacen las galerías, más que comprarnos obra directamente. Es que eso no lo acabo yo de ver claro, porque luego además, ¿qué haces con la obra? ¿Tendrás un sitio donde exponerla? Porque si la compras para luego almacenarla, yo creo que lo que las administraciones han de apoyarnos es en cuanto a la difusión, a la... a través de una campaña, ahora cuando finalice todo esto, de poner en valor... No, pero yo creo que ya, Joaquín, tampoco es cuando finalice. Ahora estamos en un momento que aunque quede un mes más, hay que empezar a reactivar las cosas, como online, como con envíos, pero reactivar. Ya no podemos estar de hasta un día después. De quiénes somos, ¿no? Sí, claro. Sí. Hay que reactivar. Canción para acabar, una cuestión. ¿Cuál pondríamos? ¿Cuál les apetece? Pues mira, ha estado lloviendo durante los últimos, de las 5 semanas que llevamos recluidos, 3 semanas se las ha pasado lloviendo, ¿no? Y ahora nos dicen que el fin de semana también puede llover. Pues entonces podríamos despedirnos haciendo un recuerdo, o bien recordando como hacías ayer a Nino Bravo, que ayer era la ocasión exacta, el aniversario, y si no acordarnos de los Huracanes, y los Huracanes fue un famosísimo grupo de rock valenciano, famosísimo, en su momento, y que luego, por una razón, que eso valdría la pena que otro día lo habláramos. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, dicho eso, sobre todo el batería Julio Andreu, que tiene una historia detrás magnífica, pero sobre todo tiene una canción que se llama 8 días cayendo lluvia. Sería muy apropiado y muy entonado. Esperemos que el control técnico la pueda encontrar, porque a veces... Sin ningún problema. 8 días cayendo lluvia de los Huracanes de Valencia. Y yo les iba a lanzar una propuesta. A ver. No hemos dicho nada, y el tiempo se acaba, de San Vicente Ferrer, que es el lunes. Pero como estamos en esta situación, ¿les apetece que, aunque me gusta a mí mucho respetar los festivos, especialmente la Semana Santa, porque es, yo creo, una festividad de gran trascendencia para nuestra cultura y para nuestra fe, jueves, viernes santo y lunes de Pascua, ¿les parece que el lunes de San Vicente, que es una fiesta más local, más pequeña, hagamos programa y hablemos, pero como un lunes cultural así, hablando también de San Vicente y demás, algo distinto y de temas varios? Yo creo que sería muy adecuado. Desde luego, el silencio no es lo adecuado nunca. Yo sí que lo creo. Y más recuperar a nuestros santos, muy especialmente, yo me acuerdo muchas veces de Gonzalo Elizondo, que decía, no, porque yo soy ateo, pero yo creo en San Vicente. Pues eso, ¿no? Pues queda así emplazado para el próximo lunes de San Vicente.
hemos comentado muchas cosas. Yo antes les decía esa poesía, ese retrato de ausentes de Jaime Siles, que es una poesía. Poema de Jaime, sí. Un poema de los largos, pero muy bonito, porque además tiene unos recuerdos preciosos también con ese punto, podríamos decir, intimista, ¿no? Del autor, que siempre al final la poesía también nos transmite esa parte personal del autor, de sus tardes de domingo, de sus tardes de cine, de cómo pasaba el tiempo, ¿no? Hay una parte que habla de los domingos y dice, a las 6 o las 7, los domingos de las tardes de invierno, el cine era un minúsculo zoo donde un tiempo irreal superaba el histórico, con las nostalgias en los mayores irredentas de un pasado más puro, más pleno o más feliz. Pues como el próximo domingo estaremos en esa situación a lo mejor con la nostalgia añadida de ser domingo, pero será el previo al lunes de San Vicente que estaremos aquí, he querido ya acabar así. Don Ricardo de Beser, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por invitarme, un placer estar contigo y con Quino. Don Joaquín Guzmán, muchísimas gracias, un lujo. Gracias a todos. Y gracias a José Antonio Nebot en el control técnico. Cuídense mucho, sigan siempre escuchando radio. Recuerden que tienen todo en los canales de podcast y también estos programas en vídeo así en YouTube. Y ya lo saben, que Dios les bendiga y que la Mare de Déu dels Desemparats mos ampare a todos.